Qué pesado, siempre pensando en lo vintage. Vintage, ¿es como se dice ahora? ¿O vintage? ¿O vintage? Bueno, como más quieras llamarlo. ¿Cómo dicen que les va, mis queridos espectadores? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Jenny el Cabrito. En esta ocasión vamos a tocar el tema de aquellas personas, de las cuales me incluyo, que no les interesa salir de esa cápsula vintage, no les interesa salir de ese mundo clásico, no le interesa pasar al siguiente nivel, no le interesa explorar lo nuevo, no. Son tan vintage, tan clásicos que es aburrido ya. Aburrís. Tanto vintage, 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 vintage. Que ya pasás a ser el bobo del vintage. Pasás a ser el bobo del vintage. Porque vintage, vintage, vintage. Pará, corazón, aflojá. Me incluyo yo también. Yo también soy un bobo, pero de lo clásico. De lo clásico. Bueno, ya lo iremos hablando a lo largo del video. Espero que no te sientas ofendido si sos un bobo del vintage. Y nada, acompáñame y te voy a explicar más o menos de qué va esto. Y nada, vamos. Como te venía comentando, el tema este del bobo del vintage, que me incluyo yo también en el asunto, me refiero a estas personas que, claro, no les interesa salir de esa burbuja clásica, que lo que vale es lo vintage, lo que vale es el He-Man vintage, lo que vale es el Rambo vintage, y lo nuevo es una basura total. No es tan así tampoco. Yo creo que hay que expandirse hacia nuevas cosas, ver, explorar, no encerrarse tanto en el mundo ese de lo clásico, porque yo creo que llegas a un límite que decís, loco, tanto mirar vintage, lo que es, por ejemplo, Instagram, que vos pasás Instagram, yo estoy en lo que es, a lo que se dedica mi página de Instagram, es sobre las figuras de acción. Bueno, de vez en cuando por ahí pongo algunas tonterías que no tienen nada que ver con los muñequitos. Pero bueno, yo en los contactos que tengo son todo de gente que se dedica a los muñequitos. Entonces, claro, todo ahí, vintage, vintage, vintage. Ya está, aflojá un poquito con lo vintage. Está bien, si no te gusta, no lo mires. No quiero decir que no me guste. Con esto no quiero decir que no me guste, sino que es que me parece ya más de lo mismo. Y por ahí llega un límite que, qué sé yo, no sé, es lo que me pasa a mí a veces. Me saturo. Entonces, ¿qué hago? Cierro Instagram, todo ahí, y me voy al otro canal. Que abrí también, que se llama Biografías con Tristes Finales. Ya de lo feliz del muñeco me paso a la biografía triste. Y me pongo a hacer cosas de famosos que se ponen, que bueno, que tuvieron tristes finales. Y bueno, me gustan esas cosas. Podés explorar el canal ese si te interesa esa clase de contenido. Lo tengo también compartido en el canal. Y bueno, cambio el chip un poco. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, que esa gente no sale de ahí. Está bien, a ver, qué sé yo, por ejemplo, no sé, esta figura de Batman que obtuve el otro día en una feria de Córdoba. Este Batman, así como lo ves, es el Batman de El regreso del Caballero Oscuro, del cómic de Frank Miller del año 1986. Sí, es clásico, pero la figura es nueva, medianamente nueva, no es una figura de los años 80, de los años 90, no, es una figura actual prácticamente. Y esta figura está espectacular. Entonces, claro, hay mucha gente que no, a mí no, eso no me va, que esto, lo otro. Está bien, cada cual que piense y que haga lo que quiera, pero creo que, no sé, también está bueno ver otras opciones, como por ejemplo la tortuga ninja esta que yo tengo acá, que es Donatello. También es de la película del año 1990, que es vintage, pero no es una figura de los años 80
ni de los 90, es una figura nueva y está espectacular. Pero bueno, hay gente, no, a mí no me interesa tener eso, lo respeto. Respeto totalmente las personas que no les interesa tener esto, pero a lo que voy yo es que tenemos que expandirnos un poquito. Cuesta, sé que cuesta. Qué sé yo, no es toda la vida el He-Man clásico, sí, te trajo unos recuerdos hermosos, la nostalgia, todo divino, pero salieron figuras de He-Man que están muy, pero muy buenas. Y qué sé yo, hay que darle una opción también a los muñecos eso. Por ejemplo, el otro día estuvimos con Juan de Rollo Nostalgia, que fuimos a grabar a la casa de él, su colección de películas VHS. Él, digamos, por así decirlo, es un bobo del VHS, porque el tipo fanático del VHS, le encanta el VHS. Sí, está bueno el VHS, está espectacular, a mí me gusta mucho, pero si me das a elegir, yo prefiero las plataformas digitales de hoy en día. También esto nos trajeron muchos recuerdos, las visitas a los videoclubs, todo muy lindo, pero claro, esto es muy rústico. Vos metías el coso el cassette en la videocasetera y por ahí o se te trababa o tenía que limpiarla con alcohol. Como me dijo uno en el comentario, me dice, es la porquería más grande de todas. Sí, es una porquería, pero una porquería de nostalgia, que te trae nostalgia. Tampoco no hay que vivir tanto del pasado, sino aprovechemos el presente y miremos hacia el futuro. Que hay muchas cosas buenas. Yo te digo la verdad, a mí me da a elegir un televisor de tubo y la casetera con un televisor de 80 pulgadas y ve pim, a ver, quiero elijo otro, la película, y yo prefiero lo digital. Lo tenemos todo ahora. Tenemos el mundo al alcance de nuestras manos. En aquella época no podíamos hacer nada, sí, estaba todo muy bien, la nostalgia, pero ahora, gracias a la tecnología, a todo lo que tenemos, podemos revivir esos años, podemos conocer gente y bueno, compartir lo que todos nosotros hemos vivido en aquella época. Por eso te digo, para mí, en ese aspecto, este es el mejor tiempo de todos. Los 80 estuvieron muy bien, los 90, pero a mí déjame con esto. También, a ver, cabe destacar que también está la inteligencia artificial, que eso la verdad me aterroriza un poquito, porque ya es muy bestial lo que se está viendo con esas cosas, que también me aterroriza, pero yo entré también en ese juego y lo uso, lo consumo. Y ya es como dice el amigo Juanjo de RetroTicket, es un vicio. Y sí, te terminé enviciando. Así que bueno, me gusta lo que tenemos ahora. Por ejemplo, en el aspecto mío, yo soy el bobo de la música de los 70, el bobo de la música de los 80, de los 90, bueno, hasta finales de los 90, porque después ya, qué sé yo, salieron las Spice Girls, los Backstreet Boys, bueno, que no me escuche mi mujer porque me ahorca si hablo mal de los Backstreet Boys. Pero esa es la música que a mí me gusta y no me vas a sacar de esa música. No me vas a sacar del Take on me, all me untouched, touch to me untouched, ness again too. De eso no me sacás del I got mama say love you, I got mama say love you, but it's gonna take my name. No me sacás de eso, de esa música no me va a sacar, porque la música de ahora, eso sí que es, que desde el punto de vista mío no va ni para atrás ni para adelante. Hay gente que sí le gusta, a la juventud de ahora que tiene la cabeza para el lado de los tomates, sí, bueno, pero eso no es música. La música era de los años 70, 80, y con eso a mí no me vas a sacar de eso, no me vas a sacar. A mí en mi casa no me vas a ver escuchando un martes a las 7 de la tarde un todos los pibes te andan buscando,
saltó la ficha en el barrio. No, eso no, eso no. La cumbia no entra en mi diccionario, no entra en mi biografía. Está bien para, qué sé yo, salir de joda, divertirte, pero para esas cosas no. No, estar en mi casa escuchando qué sé yo, una cumbia de esa no. Y menos el reggaetón, de eso sí, lo descartamos totalmente. No me abro a esa música, si se puede llamar música, entre comillas. Así que bueno, en ese aspecto yo soy el bobo de la música de los 70, de los 80 y parte de la música de los 90. Hay algunos temas que salieron recientemente que sí, están bien, no están tan mal, pero no hay con qué darle a la música de los 70 y del 80. Pero bueno, cada cual con su gusto musical, con lo que le gusta. Así que no sé, qué sé yo, de esto trataba más o menos el video, de los gustos, de las personas que se encierran en lo suyo, que ya es tanto vintage o lo clásico, como me pasa a mí con la música, que somos los bobos de lo vintage. No sé, vos, ¿de qué sos bobo? Me lo podés dejar en los comentarios. O me podés decir, anda para allá, bobo. Te recuerdo que si te interesó este video, te gustó, no olvides dejarle un like, suscribirte si todavía no lo estás. Nos seguimos viendo en otro video de Jenny el Cabrito. Nos vemos. Chau.